4. Y para esa altitud, ¿cierto?, el agua debería a unos 95 grados Celsius, que no es tanta la diferencia. A las 100 de Cumbre del Everest ya tendríamos que el agua debería, ¿cierto?, a unos 65 grados Celsius. Ahí ya bastante más baja, pero yo no conozco a nadie que haga una sopita de Cumbre del Everest, ¿cierto? Que llega como que saca la foto y baja nomás, ¿ya? Y obviamente a 6.000 metros, unos 350 milímetros de mercurio sobre una columna de presión, ¿cierto? Aproximadamente a 6.000. Tenemos que el agua también hierve, aquí se ve que también es bastante menos, es menos de 90, es como 87 o menos grados Celsius, ¿ya? A 6.000 sí nos tocaría, nos puede tocar cocinar alguna vez. Entonces quizás dejarlo más tiempo a las cosas, hay que o llevarle liofilizado, otro tipo de comida quizás más fácil de cocinar. Bien, respecto a la temperatura, otro concepto importante es la isoterma cero. ¿Todos saben lo que es eso? ¿Sí? ¿Quién no sabe lo que es la isoterma cero? ¿Todos saben? ¿No saben? Mira, explicamos lo que es la isoterma cero. En el fondo, nosotros sabemos que mientras más bajo estamos en la ciudad, hace más calor, y mientras más subimos hace más frío. Y en algún punto tiene que haber 0 grados Celsius. Entonces, en el fondo, lo que marca la isoterma cero es eso. En qué capa o qué nivel o qué altitud está ese grado cero. Porque sabemos que de ahí para arriba va a estar bajo cero, y de ahí para abajo sobre cero, ¿no es cierto? Va aumentando. Y eso también nos dice que si que está precipitando, está cayendo elementos dentro de las nubes, por saturación de condensación, si está sobre el isoterma cero, lo más probable es que caiga nieve. Y si está abajo ya, eso se va a derretir y va a producir agua y va a llover. Entonces es importante justamente para los eventos que han habido en Santiago últimamente y en el norte de Chile. Es importante que el isoterma cero se comporte lo más normal posible para la época del año que es. En verano llueve menos, el isoterma cero sube mucho y si llueve va a llover poco. Pero en invierno, donde hay más precipitaciones, el isoterma cero, como hace más frío en invierno normalmente, debería estar más bajo y por lo tanto debería nevar en las cumbres, como aparece en la primera figura, ¿cierto? Cosa que en esa zona que nieva tanto, como nieva tanto, no hay menos vegetación, ¿ya? Y al haber menos vegetación, también el terreno es mucho más susceptible de erosionarse fácilmente. Entonces aquí está la importancia de que el isoterma cero en épocas de mucha lluvia no sube demasiado. Cuando sube mucho hay alerta, obviamente, porque va a poder producir lluvia en zonas que no quemante nieva, y que como es nieve, eso se retira mucho más gradualmente, mucho más suave, ¿cierto? Y va a caer de forma más controlada. En cambio que si llueve, esto va a caer de golpe, ¿no es cierto? Y va a producir un arrastre de sedimentos, aluviones, y ahí todas las embarradas que hemos escuchado y hemos visto, ¿ya? Por eso también la NIEM está dando más alerta más temprana posible para que uno sepa que en realidad ir a la cordillera y que esas condiciones más cero en invierno muy altas no convendría, porque pueden haber aluviones en la alta cordillera, ¿ya? Y ahí ante un aluvión no hay mucho que hacer. Uno en la avalancha como que puede nadar, hay como técnicas así para salir, pero con un aluvión no hay nada que hacer, ¿ya? Una masa tan fuerte, tan densa que no hay mucho que hacer. Y eso es la importancia del isoterma cero, aparte también de uno cuando sale a la montaña saber si va a estar nevando cuando comentó que estará ahí o va a estar lloviendo. Sabemos también que el Gore-Tex, por ejemplo, es muy bueno, pero no es infalible. Después de muchas horas de lluvia, al final igual se empieza a pasar un poquito porque ya se satura la membrana, ¿cierto? Entonces, con nieve es mucho más fácil de trabajar porque aguanta más estas membranas, ¿ya? Por ejemplo. Otro concepto básico importante es la humedad relativa. Hablar de humedad absoluta o cantidad de agua que hay por metro cúbico es un poco, no es tan bueno, ¿no es cierto? Porque si hay más calor, el aire que está contenido con más calor, con esa humedad se puede aguantar más agua. Y por eso se usa el concepto de humedad relativa para indicar en el fondo cuánto se satura y cuándo se forman nubes. Ya el 100% de saturación ya es que se forma nube y eso puede empezar a precipitar, ¿ya? El efecto más común que nosotros vemos es cuando salimos a correr en las mañanas, en invierno, vamos jadeando a veces en la subida, ¿no es cierto? Y botamos vapor, vemos que sale vapor. Pero yo salgo a correr en el verano y no veo vapor. ¿Qué pasará, que estoy deshidratado? ¿No boto agua? ¿Qué pasa? Es simplemente el calor que hay, ¿no es cierto? Mientras más caliente esté el aire, va a poder sostener o mantener más agua en un mismo volumen, ¿cierto? Porque va a estar evaporada y va a estarse moviendo con mucha energía, y por eso no va a condensar como nube, ¿ya? Eso nos va a importar mucho porque en el fondo la misma cantidad de agua va a ser relativa, ¿cierto? Su humedad o en el fondo su condensación, 100% está condensando, está formando nube, se ve el vapor, y la misma cantidad de agua a distinta temperatura va a bajar la humedad relativa porque esa energía o ese aire con tanto calor puede soportar mucho más agua, mantenerla sin que condense, sin que forme nube, ¿ya? Y eso va a ser importante. Si hay nubes, van a haber lluvias, precipitaciones, y va a cambiar la cosa, ¿ya? La presión atmosférica.
Bueno, es simplemente saber que el aire que nosotros aquí vemos que es medio transparente y se ve tan libre, más o menos transparente en Santiago, ¿no es cierto? Tiene un peso, no parece, pero tiene un peso. ¿Cuánto peso estamos soportando nosotros ahora en presión? ¿Alguien sabe? Una atmósfera, ¿cuánto es eso? 1076 milímetros de mercurio. ¿Y eso cuánto peso es? Si yo agarro mi computador que pesa como 2 kilos, lo levanto y sé que pesa 2 kilos. ¿Cuánto peso estoy soportando yo en mi piel ahora? 1 kilogramo por centímetro cuadrado, si no me equivoco. Esa es la presión de una atmósfera, exactamente. Claro. Son 1015,25 milibares, ¿cierto? Y esos son gramos por centímetro cuadrado. Por eso nosotros nos mandan al espacio y sin traje espacial, y salimos de la cápsula, explotamos. Caput, ¿cierto? Entonces esa, en el fondo, es la presión o la fuerza que ejerce una columna de aire en toda la columna hasta la parte más alta de la atmósfera, ¿cierto? Y eso tiene un peso. Y eso en una superficie, o apoyado sobre una, como se le fija aquí, como apoyado sobre una superficie en la Tierra, tiene una presión, o sea, una fuerza por cierto metro cuadrado, centímetro cuadrado, lo que haya. ¿Ya? También hay que saber que esa columna de aire puede ser más densa, por lo tanto más pesada y por lo tanto más presión, si es que el aire es más frío. ¿Ya? Hay mayor densidad, por lo tanto va a haber mayor presión. Sigamos con la presión. ¿Cómo es la presión en las montañas respecto a la ciudad? Disminuye, ¿cierto? Aquí se ve perfectamente lo que es la columna de aire, ¿cierto? En la ciudad es una columna mucho más alta, por lo tanto hay más materia, por decirlo así, que va a afectar ese metro cuadrado. En cambio que la montaña más alto va a haber menos cantidad de aire, menos peso, menos presión, por lo tanto, en esa zona. ¿Y qué pasa con los altímetros? Hablando ya aquí, porque aquí hay una relación obviamente de presión y altitud, ¿cierto? A medida que más subimos, la presión va disminuyendo. Eso lo hemos sentido con la puna, con otros efectos, ¿cierto? Que hemos visto en altura. Y aquí, para llegar un poco a la parte más práctica también, el altímetro, ¿qué es lo que marca? ¿Qué mide? Aparte de la hora, que tenga alarma y todas esas cosas. Altura, pero por presión. Presión atmosférica y altitud Claro. relativa. Tiene mide la presión, ¿cierto? Principalmente tiene un barómetro que marca la presión que hay en el del aire, ¿cierto? Que generalmente puede ser milibares o milímetros de mercurio, según cómo se ajuste. ¿Y qué es lo que después, qué como efecto secundario me puede dar con respecto de eso? La altitud. Altura. ¿Altura o altitud? Altitud. ¿Cuál es la diferencia entre altura y altitud? Nivel del mar. Sí, la Bien. referencia. Claro. La altura es una distancia, las dos son distancias verticales, uno respecto a un plano de referencia, la altura de la pared. Claro. Todos entendemos que es del piso para arriba, pero la altitud respecto al nivel medio del mar. Cambia Es la absoluta, referencia. ¿cierto? Es la cota de las montañas que también conocemos. Entonces, ahora bien, el altímetro, ¿qué marca entonces? Altitud. Altitud. ¿Alguien tiene un altímetro aquí? Reloj, en el reloj. Teléfono. El reloj. Acá hay uno justo el mismo. Justo el mismo. Ah, tiene. Sí, en este momento estoy marcando 600 metros. Eso es altitud. ¿La altitud? Sí. El mismo marca 590. ¿Cuál está malo? 540. No, 540. Depende del aparato. ¿Depende del rato? No sé si está bueno. Es que como se está calibrando de acuerdo a la presión, Sí, Hay una variación. Tiene una Claro. escala referencial solamente. ¿Ya? Es un barómetro, marca la presión que hay sobre el objeto, ¿cierto? La columna de aire que hay aquí en el entorno. Y con eso estima, o según una regla básica estándar, ¿cierto? En condiciones normales, dice cuánta altitud de acuerdo correspondería a a eso. cuánta presión, cuánta altitud. Pero eso obviamente varía respecto de la presión. Y también sabemos que la presión, como elemento, ¿cierto? Como variable, ¿cierto? En los aspectos meteorológicos, varía. ¿No es cierto? Sería con el clima. Sabemos que, justamente aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Que nos va a ayudar un poco cuando tenemos bajas presiones, o sea, cuando la atmósfera está succionando, agarra viento, ¿cierto? Los eleva, ¿no es cierto? Y eso hace una baja presión, por lo tanto trae consigo la humedad que hay en el suelo que condensa en altura y forma mal tiempo. Forma bien gruesa, ¿cierto? Entonces cuando hay mal tiempo, pues ya tenemos mal tiempo, ¿qué pasa con el altímetro? ¿Qué me está diciendo ahora? Va a decir, Si el tiempo está bajando la presión, va a decir menos altura. va a pensar que está más alto. Claro. Entonces me va a engañar. Entonces, altitud tendría que yo tener un GPS para que me marque la Exacto, altitud, para la ¿cierto? altitud Que sea correcta. más preciso. O un teodolito ahí para ser más preciso todavía. ¿Ya? Entonces, no es que esto tenga un cordito que mida una wincha hasta el nivel del mar. Esto se basa en la presión para estimar una altitud. Por lo tanto, como varía de la presión atmosférica, y eso varía día a día con el que sale el sol, que llueve, que no llueve, ¿cierto? En Conce, porque llaman Tropiconce en Conce, porque sale el sol, llueve, y Punta Arenas peor todavía. ¿Vale? El punto es que hay que, entonces, me puede servir, puede ser una muy buena referencia, pero tengo que calibrarlo.
O sea, yo llego a, no sé, para Valle Nevado, me bajo, ¿qué altitud hay ahí? En Valle Nevado, en el estacionamiento. 3.000. 3000. Sí. Llego ahí, veo el altímetro, me marca 3100. Tengo que calibrarlo. Lo dejo en 3000 en el punto que estoy y ahí parto caminando a mi campamento base. Y cuando llego al campamento base, después de 2 o 3 horas de caminata, reviso nuevamente el altímetro y me acuerdo de la altitud para al día siguiente volver a calibrarlo a esa altitud. Si no lo calibro, me va a hacer cualquier cosa. ¿Vale? Entonces es una buena estimación de la altitud, pero hay que calibrarlo. ¿Vale? O sea, siempre se compren algo tecnológico, todo cosa tecnológica o equipo, saben cuáles son sus limitaciones. Son muy buenas herramientas, pero tienen sus limitaciones. Y hay que saber cuál es el catálogo que uno generalmente lo tira a la basura. Ese catálogo hay que leerlo para saber cuál es la limitación o cuál es la especificación o mantenimiento, en este caso calibración, que hay que tener para que sea bueno. ¿Ya? Ahora, generalmente no voy a hablar de la conversión de altitud con mal o buen tiempo. Igual se puede deducir rápidamente, porque generalmente, obviamente, los altímetros tienen barómetros. O sea, son barómetros que después reflejan en una escala, ¿cierto?, lo que es la altitud. Ya incluso algunos tienen gráfico de buen tiempo o mal tiempo. ¿Qué dice los que tengan altímetro aquí? ¿Qué dice su barómetro? ¿El tiempo baja o no baja? ¿O está bueno o está inestable? 958 pascales. ¿Pero no tiene un gráfico? No, que está estable. Está estable. Sí. El mío dice que la presión está subiendo. Sí, Claro, no, no, está- me dice ¿Será que está verdad eso, estable. no? los últimos sensores. Sí, sí, No, pues debería estar bajando la Si presión. la presión sube, Va a estar bueno el tiempo. Está despejado Se ya. está está despejando. despejado. Bueno, no sé si va a despejar tanto, pero hay que tener también cuidado, ojo. Pero se debería estar bajando porque se va a nublar ya. Ahora está ¿Cierto? despejado. Claro, Ya está bajando la presión. claro. De hecho, en la carta de señor la debería estar bajando porque viene un mal tiempo bien bueno para sobre todo para el sábado, que incluso dicen que van a haber en Santiago. Hay que tener en Vamos a ver consideración que hay que hacer mucho calor. Pero no, eso, si está No, abierto la es ventana, si presión. no es hermético, no hay problema, es presión, no hay problema. ¿Ya? Lo que sí hay que tener en cuenta, que yo cuando quiero usar la función de barómetro para saber cómo vienen las condiciones climáticas, ¿no es cierto? O sea, cuando si el barómetro empieza a decir que aumenta la presión, yo esperaría mejores condiciones de tiempo, ¿cierto? Y si empieza a bajar, peores condiciones. Sí. ¿Por qué a mí me dice que está subiendo la presión? Si debería estar bajando. ¿Está malo? ¿Tengo que devolverlo al fabricante, tirarlo a la basura? ¿Qué pasó? Es variable, tiene que ser constante. ¿Qué cosa constante? El Presión no es ascenso, el constante. descenso para que venga un frente. No, depende de eso. Te está indicando lo que bajó la presión. O lo que subió. En este caso me está diciendo que está subiendo la tendencia de subir. Y sabemos que está bajando la presión porque viene mal tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estamos acá? No es problema de eso. Porque esta medición es cada 3-4 horas. Es algo más lento. Pasa que yo no estaba acá recién. La última hora no estaba acá. Estaba en la casa de mi mamá en Las Condes. Estoy más alto. Entonces cuando tomo la micro para acá, para abajo, el compadre piensa que está aumentando la presión. Pero soy yo que se está moviendo. Lo mismo, si yo voy a subir un cerro y me voy con el reloj para arriba, llego a la cumbre, ¿qué me dice el barómetro? Oye, la presión está bajando rápidamente. Chucha, tormenta. No, mentira, estoy subiendo el cerro. ¿Vale? Entonces, ojo. Nuevamente el barómetro, la flecha que tiene indicación que ahí viene buen tiempo, viene mal tiempo, si un baja o se sube la presión, hay que tener un lugar, Estando al mismo nivel. al mismo nivel. Sí. Entonces yo estoy con mi campamento base y llego ahí en la tarde, toda la noche me mantengo en el campamento base y el del siguiente lo veo cómo está la presión, si es que varía o no varía. Pero si me voy a caminar, hacer un trekking, subo los y bajo manuales los lo cerros, dicen. la presión también va a acompañarla con ese movimiento. Los manuales dicen que hay que esperar unas horas para que sea ¿No es cierto? bien, más- Entonces más nuevamente no hay bien. nada mágico y hay que saber también interpretar los datos. Obviamente que me está haciendo que la presión está subiendo porque yo me desplacé de un lugar más alto al lugar más bajo. Pero si lo hubiera dejado estático el reloj, ¿no es cierto?, en un lugar fijo, una altitud fija, ahí sí puedo hacerle caso a cómo es la variación de la presión. Si no, no me está sirviendo de mucho. No estoy leyendo bien lo que Pero, es. y si el reloj tiene GPS y te hace la comparación, o sea, mide indistinta, o sea, separadamente la altitud y Si la tiene presión. GPS, otro como 2 horas la pila. No hace más que si las variaciones meteorológicas son más largas. ¿Ya? Son más largas. Ese es el ¿Cuánto tema. tiempo después mínimo hay que O ver sea, esos datos? piensa que un frente mal tiempo puede tener unos de ancho, vamos a ver después una foto, puede tener unos 500 kilómetros de largo, entre que viene acercándose hasta que llega hasta el proceso de la lluvia. Entonces 500 kilómetros pueden ser varios días, 2 días. O sea, hay algunos frentes que vamos a ver que ya con el tipo de nube se pueden indicar días antes, 2 días, 3 días antes de que ocurran. ¿Ya? Pero que nosotros subimos el cerro para poder coger esos datos, tenemos 1 hora, 3 horas. ¿De cuál? ¿Del barómetro? Es que también hay un tema de la amplitud de los datos. Por ejemplo, en Patagonia, que estoy mucho más al sur y que los cambios son mucho más drásticos, yo tengo una amplitud, una diferencia de presión, por ejemplo, de 30 milibares. ¿Ya? Un milibar, para que se haga una idea, es como 5 metros de diferencia en altura.
Ya 1 milibar es 1 gramo por centímetro cuadrado. En Patagonia, desde que tengo la peor lluvia, la peor tormenta, hasta un día soleado así, sin ninguna nube en Patagonia, que es un milagro de los dioses, ¿cierto? Son 30 milibares de diferencia. O sea, tiene que un cambio muy grande. Yo también tengo que saber dónde estoy yo, en qué parte estoy. Y para eso en realidad hay que hacer observaciones de campo. O sea, si estoy en un lugar, en Patagonia uno no se lo puede ver porque está muchas veces esperando por el tiempo, un mes en el campamento base. Y puede tener un reloj ahí, puede hacer un análisis completo de cómo varía. Y eso no lo quería, varía 30 milibares. ¿Ya? El tema es que donde yo llegué un día que estaba con tormenta full, o estaba un día soleado full, o estaba intermedio. Eso no lo voy a hacer hasta que haya un pico muy malo o muy bueno. Y ahí ya voy a poder decir, ya, ok, no sé, por decirte, los 1000 milibares es mi día soleado. Interpretar los datos en base a la observación de campo. Claro, ¿no es cierto? Ahí tengo una escala para el lugar que estoy. Y en la zona central de Santiago yo puedo tener una diferencia de 10 milibares entre buen tiempo y mal tiempo. O sea, es mucho más chico la graduación. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Las fuerzas motoras que mueven a la atmósfera, uno es el sol, principalmente, ¿cierto? La primera de energía, que en el fondo más que el calor lo que hace es diferencia de temperatura entre laderas que les llegue más sol, laderas que tengan menos sol, partes con nieve que no se calientan, ¿cierto? Porque reflejan mucho, casi 100%, y otras zonas como más oscuras, ¿cierto? Tierra, rocas que calientan mucho más. Esa diferencia de temperatura es la que generalmente hace o produce los vientos, ¿ya? Los vientos que rigen en toda la Tierra. Y también aquí una imagen, uno dice, bueno, pero el Sol, ¿qué tanta diferencia de energía hay? Aquí están los dos hemisferios, estamos nosotros acá, ups, me fui con todo parece. Ahí estamos, ¿no es cierto? Acá se puede ver, ¿cierto? Que ahora que estamos en invierno, la cantidad de energía que llega es mucho más pequeña que la que llega en verano al hemisferio norte. Y viceversa, obviamente, ¿no es cierto? Y esa misma energía también se puede ver reflejado en un terreno, ¿no es cierto? En el suelo, que nosotros en verano tenemos el sol muy alto, y obviamente tenemos el sol que llega más, por decirlo, 1 metro de sol llega casi a un poquito más allá de 1 metro cuadrado, por decir algo así a grandes rasgos. En cambio, que ese mismo metro de sol que llega, o flujo de rayos solares que llega a la Tierra, se reparte en 2,4, 2,2 metros cuadrados. ¿Se entiende? O sea, la energía en el fondo pasa a ser la mitad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el verano y el invierno. O sea, el sol realmente es una fuente energética muy, muy potente. Aunque haya sol en invierno, a veces no calienta porque los rayos llegan muy tangencialmente. Otra fuerza motora importante es la fuerza de gravedad. Ya habíamos comentado, ¿cierto?, que el aire cuando llega al sol se va calentando porque se calienta el suelo, eso calienta la atmósfera, ¿cierto?, o estas bolsas o masas de aire, ¿cierto? Y también por gravedad, estas masas de aire que son más calientes generalmente empiezan a subir. Por lo tanto, generalmente en la mañana, durante el día, ¿cierto?, tenemos vientos que van generalmente desde valle hacia cordillera o hacia las cumbres. Y en la tarde, cuando este viento, o sea, cuando está que ya se empieza a enfriar, porque ya no hay sol, ¿no es cierto?, tenemos que el viento, ¿cierto?, empieza a moverse por una densidad más alta del aire que se enfría hacia abajo del valle. Por lo tanto, hay generalmente también movimientos de aire, ¿cierto?, o vientos que van a ir desde la cordillera o la cumbre hacia valle, ¿ya? Hablando del viento también, ¿cierto? Esta por lo menos no influye mucho para lo que es la montaña, ¿cierto? La sensación térmica, ¿han visto esta tabla antes? ¿Sí? ¿Todos entienden cómo funciona? ¿Alguien no la había visto? Bueno, cuando van a hacer un trekking, alguien que dijo que no, cuando vas a hacer un trekking, ¿qué temperatura hace? ¿O cuánta temperatura le ha tocado con viento? ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cuánto? No, 8 grados. 8 grados. ¿Y cuánto viento había? 30. Bueno, aquí está 7,5. Entonces yo lo que tengo que tabular aquí es la temperatura medida por termómetro a la sombra, no al sol, a la sombra se mide la temperatura, ¿no es cierto? Y después con el viento, kilómetros por hora, ¿cierto? Me dijeron 20 y casi 8 serían una sensación térmica de 0 grados, o sea, lo que eran casi 8 grados, ¿cierto? Se traduce después en 0 grados Celsius. ¿Ya? Eso por el puro efecto del viento. Aún estamos en una zona que no es tan peligrosa, uno dice peligroso, pero no es tanto, ¿no es cierto? Uno con un poco de abrigo se puede refugiar, pero ya con vientos, o en una montaña, por ejemplo, que hay 10 grados bajo cero, o menos 7, menos 8, ¿cierto? Que perfectamente puede ser en invierno, ya con un poco de viento, 50 km por hora, ya tengo temperaturas muy bajas, la sensación térmica es menos 30, ya lo que ya es mucho más peligroso, donde obviamente yo, sí, por estar sin guantes, mis manos se pueden congelar dentro de un minuto, ¿ya? Y producir quemaduras por frío. ¿Ya? O bueno, ahí después te puede quemar también, pero no vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y obviamente ya en condiciones más extremas, ¿no es cierto?
con temperaturas mucho más bajas. En Himalaya, por ejemplo, un intento de cumbre puede ser menos 40, menos 50. Con un poquito de viento ya la cosa se pone más complicada. Por eso que generalmente nunca se intenta en cumbre, aunque haya poco viento, no se intenta cumbre. Se espera el día que esté bueno, ojalá soleado, ojalá calmo el viento, ¿no es cierto? Para poder intentar la cumbre. Enfriarse y morirse es muy fácil. Bien, sigamos con más fuerzas que mueven estas masas de aire. Voy a dejar un cronómetro porque si me paso aquí me entusiasmo y no puse el cronómetro, pero son las... ya. Adelante. Sabemos que en el trópico o en el ecuador, ¿cierto? Llega mucho más radiación solar porque el invierno y el verano no lo afecta mucho, ¿ya? Entonces generalmente es mucho más cálido el ecuador, ¿cierto? Que las otras zonas del planeta. Si no hubiese rotación de la Tierra, el aire cálido subiría hasta la alta atmósfera y después lo único la parte que le quedaría por escapar, porque para acá sigue el calor, ¿cierto? Sería hacia los polos. Y esta sería se enfriaría en los polos, bajaría, ¿cierto? Y volvería en este ciclo. Eso sería si no hubiera esa rotación de la Tierra. Pero cuando la Tierra está rotando, estos vientos van a tener un movimiento aparente, ¿cierto? Y que van a ser curvos, ¿ya? Y para ir avanzando, ¿cierto? La trayectoria aquí se muestra, ¿cierto? La trayectoria teórica sería recta, pero con la rotación de la Tierra, entonces los vientos tendrían a girar, ¿cierto? Hacia el ecuador en el sentido contrario de que está rodando la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, eso visto en la práctica, los vientos se comportan de esta forma como grandes bolsas de aire o cinturones o celdas, no sé lo que se le llaman, y van generando estos movimientos. El ecuador suben, por lo tanto ya habíamos visto cuando el aire sube, generalmente se succiona, ¿no es cierto? Por el calor que va subiendo, genera bajas presiones. Y donde el aire después choca y golpea y va hacia abajo, genera altas presiones, lo que aquí se ve obviamente con low de baja, ¿cierto? Y high de alta, ¿cierto? De presiones, ¿no es cierto? Lo que pasa a nivel de un corte de esta celda, ¿cierto? A nivel global, ¿ya? Entonces van a haber zonas en la Tierra, en el fondo, en el ecuador, ¿cierto? De bajas presiones, más o menos constantes, de altas presiones, en los trópicos, ¿cierto? Y después otras bajas, ¿cierto? Varias. Bueno, para seguir avanzando, otro aspecto que tenemos importante de la atmósfera, cómo se comporta, son los ciclones y anticiclones, que en el fondo es donde se succiona el aire y produce bajas presiones, succiona, ¿cierto? Lo que es de tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto va a agarrar la humedad que hay en tierra y al levantarla va a producir condensación y por lo tanto nubes, tormentas, etc. Y cuando tenemos el efecto contrario, cuando hay alta presión, ¿cierto? Es porque se empuja aire desde la alta atmósfera, que está más seca, está más limpia, hacia abajo, ese aire que viene frío, viene más seco, se esparce, ¿cierto? Genera mayor presión y también ese aire también se va calentando gradualmente. Bueno, dicho eso, si ahora lo mezclamos, porque esto es como la mera cosa teórica bonita, pero eso en la práctica, como veis, la Tierra está rotando, estos anticiclones, por ejemplo, que me he dicho que producían franjas de alta presión, ¿no es cierto? Aquí se pueden ver, alta presión, alta presión, alta presión, son franjas realmente que están en la Tierra, y aquí están las franjas de baja presión que se mantienen. Y luego desde acá se empiezan a generar frentes de mal tiempo que se van metiendo, ¿cierto?, por el continente para producir las lluvias. Y también por eso este típico anticiclón que se llama del Pacífico Sur es para nosotros es muy famoso porque en el fondo es el que mantiene árido el desierto de Atacama. Para que no llueve allá, aquí no hay magia, no es que haya un muro gigante, no, esto es ciencia, que hay una barrera natural, ¿cierto?, de alta presión que se produce, que se mantiene ahí, y por eso se cuida con el norte grande que tenga menos precipitaciones. Por eso también es tan árido. Por eso cuando se escapa un frente de mal tiempo para el norte, queda la embarrada porque no está acostumbrado a tener mal tiempo, no hay vegetación que agarre el terreno, ¿cierto? Bien, hay varios anticiclones, aquí quizás solamente mencionarlo, pero decir sí que los anticiclones en el hemisferio sur giran antihorario. En cambio que en el hemisferio norte, por el mismo efecto de Coriolis que hay de rotación, los altas presiones aquí los anticiclones giran en sentido horario. No nos enredemos más, avancemos mejor, pero esto es para tener una idea general. Ahora vamos a algo más práctico, más aterrizado, ¿cierto? Que son las nubes, los tipos de nubes que hay. Y generalmente están en la capa más baja de la atmósfera, ¿cierto? Que van desde la superficie, ¿cierto? Hasta los 12 kilómetros, 12.000 metros, o sea, más arriba del Everest, ¿no es cierto? Por aquí estaría el plomo, nuestro volcán San José dan por aquí, ¿cierto? Y tenemos que las nubes más altas, sobre todo los cirrus y la parte alta de los cumulonimbos, estas que generan tormenta eléctrica, ¿cierto? Son nubes muy largas de crecimiento vertical, están constituidas principalmente de hielo. De hielo, sí, partículas de hielo, ¿ya? De hecho, si
tienen la suerte alguna vez de estar en Himalaya o estar muy alto y pasa una nube por ahí, van a ver como puro destello como si fuera oro, así como que brilla mucho. ¿Ya? Porque no es agua, es hielo. Son mini arcoíris así que están, uno los agarra así que son diamantes, pero no. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? ¿Son esos? Las nubes más altas, todos los cirros son todos constituidos de partículas de hielo, no de gotas de agua, no vapor. ¿Ya? Y a medida que vamos bajando, obviamente ya son hielo con más componente de agua, hasta ya formar las gotas de agua bajo los 4.000, 5.000 metros, ¿cierto? En esta latitud. ¿Ya? Vamos viendo un poco los tipos de nubes, ¿cierto? Los cirros, para que tengamos una idea de cómo se ven, ¿no es cierto? Son estas como pinceladas que se ven en el aire, ¿no es cierto? Están a muy alta altitud, ¿cierto? Compuesto obviamente, como dijimos, de hielo. Después están los cirros estratos, que son los mismos cirros, pero ya agrupados en capas más grandes, ¿ya? Uy. Ya también de hielo nuevamente. Están los cirrocúmulos, que ya también son cirros, pero están más agrupados como pelotitas, como se empieza a ver ahí, ¿cierto? Ya que van cambiando, ¿ya? La composición mixta igual. Están los altos estratos, que están compuestos, ¿cierto?, con una composición mixta. Los altocúmulos, ¿no es cierto?, que ya se empiezan a formar más estas pelotitas, agrupaciones, ¿cierto?, de nube, ya está compuesta solamente de micropartículas de agua, ¿ya? Pero también están ya por capas. Los nimbostratos, que son ya una nube mucho más potente en altura, ¿cierto? Y también generalmente se trata en lluvia, que vamos a ver decir qué tipo de nube trae cada cosa, ¿ya? Los estratocúmulos, que ya también son nubes que se forman en capas, ¿no es cierto?, pero están mucho más agrupadas también. ¿Ya se empieza a ver alguna agrupación o forma de pelotas, ¿cierto?, que forman estas nubes. Y los estratos son generalmente las que vemos como neblina, ¿no es cierto?, o también post-tormenta, que muchas veces también queda post-tormenta, se forma por humedad excesiva que hay en el ambiente, se forman estas nubes en las laderas de los cerros, en neblina en los valles, etc. ¿Ya? Los cúmulos, estos ya son cúmulos en realidad bastante más potentes, más grandes, pero si bien también los cúmulos también se ven como estas ovejitas que hay en el cielo también, ¿no es cierto?, también pueden formar una potencia mayor. Y por último los cumulonimbus, ¿cierto?, que son estas nubes muy potentes que llegan a la alta atmósfera, ¿cierto?, y por eso realmente también son planos porque chocan con las últimas capas, ¿no es cierto?, y de ahí no pueden pasar y por eso quedan alargadas así como un yunque muchas veces. Son las que generalmente forman tormentas muy grandes. Una vez presentado las nubes, ¿cierto?, aquí una pequeña descripción un poco de cada grupo. Aquí está el grupo, ¿cierto?, de los estratos, altos estratos con sus siglas, ¿cierto?, los nimbostratos, que me he dicho que eran nubes más potentes, ¿cierto?, que también generan lluvia, y aquí una pequeña descripción de qué es lo que podrían producir cada una de estas lluvias. Lluvias más suaves, ¿cierto?, los altos estratos, que son los que están acá, los estratos, ¿cierto?, y los estratocúmulos. Todas estas nubes entonces podrían formar lluvias más o menos suaves, o lloviznas, ¿ya? Las lluvias continuas, de larga duración, de un día, 2 días, ¿cierto?, obviamente los nimbostratos, que son mucho más potentes, y la cantidad de agua que tienen, y son esos típicos días muy oscuros que están ahí, obviamente por esta gran cantidad de nubes que no permite que se vea muy bien el sol, ¿no es cierto? Chubascos fuertes, ¿cierto? Los cúmulos potentes, ahí hemos dicho que pueden haber cúmulos más pequeñitos, pero hay cúmulos más potentes, como en la foto que habíamos visto ahí, ¿cierto? Esos ya son cúmulos potentes, grandes. Y obviamente los cumulonimbus. Y tormentas de rayos o granizo, solamente los cumulonimbus, que son nubes mucho más altas que van y abarcan todo el espectro, desde bajas altitudes, ¿cierto?, hasta las últimas capas de la atmósfera, digamos, donde se producen las nubes. Estas son, por lo tanto, nubes que pueden producir tener hielo, ¿cierto?, en su parte más alta, y eso precipitar, y también tiene mucha energía, como son de crecimiento vertical, generan mucha energía, mucho roce, y por eso también generan rayos, ¿ya? Otras nubes generalmente no producen rayos. Algo ya más práctico, los mapas isobáricos, ¿cierto? Van a mostrar los anticiclones, los ciclones, ¿cierto? Y también tienen estas líneas que se ven de color rojo, azul, que son los frentes. Y ahí vamos a explicar ahora un poco. Creo que las han visto estas rayas, Sí. estos mapas, ¿cierto? Los típicos en la noche, en el TV Tiempo, ahí los muestran, ¿cierto? Indican nuevamente las altas presiones, donde el fondo... ¿Cuáles eran las altas presiones? ¿Eran los ciclones o los anticiclones? Anticiclones. Bien, anticiclones, ¿cierto? ¿Y para qué lado giran? Depende de la zona. Anticiclones, muy bien, ¿eh? Bien, 7 ahí... sí. Entonces está girando para allá, ¿cierto? Anticiclones. Y los ciclones, las bajas presiones,
están girando en sentido horario. De hecho, se empieza a ver cómo está la curvatura, los ganchitos que están formando, esos frentes que forman, tienen más o menos esa curvatura, ese movimiento. ¿Ya? Y aquí después hay que diferenciar dos tipos de frentes. Los azules, que son los frentes fríos, donde una masa de aire frío empuja la que está delante de ella, que en el fondo es la más cálida, ¿no es cierto? Y va a producir un tipo de lluvia, un tipo de precipitación. Y los frentes cálidos, que son masas de aire caliente, ¿cierto? Que se tratan de montar o tratan de avanzar sobre masas más frías de aire. Y en el fondo el frente se produce cuando tengo estas barreras, esta capa intermedia, ¿cierto? Entre una temperatura y otra temperatura. Y cuando esos chocan, ahí se forma condensación, por la humedad relativa que tiene cada una, cambio de temperatura, va a condensar y va a generar nubes. Y esa nube va a presentarse dentro de estos planos, ¿cierto? Donde se juntan estas capas, ¿ya? O estas masas de aire en movimiento. Y después hay otro frente que vamos a ver, que después cuando un frente frío alcanza un frente cálido, se llama frente ocluido. ¿Okay? Y vamos a ver la embarrada que queda ahí. Bueno, para hacer un poco la idea que les había explicado, un frente frío, ¿cierto? Es una masa de aire que viene más fría, ¿no es cierto? Y empieza a empujar hacia el área que está más cálida, recolectando, ¿cierto? su humedad, ¿cierto? Y generando estas nubes de crecimiento más verticales, ¿cierto? Que son las que pueden producir mayores tormentas. ¿Ya? Lo importante es que estos frentes, ¿cierto? Van a empezar a generar otro tipo de nubes adelante de ella, que nos pueden avisar 1 o 2 días antes, o a veces horas antes, o de la mañana antes. ¿Ya? Los cúmulos que se están formando, que están creciendo, hay que también ver la evolución de las nubes, ¿no es cierto? Porque también los cúmulos también ocurren después de los frentes, cuando pasan los frentes también pueden ocurrir que vayan cúmulos, por ejemplo, el lado de acá, que son cúmulos de buen tiempo, que son como las ovejitas que están solitas, no están disgregadas, no se están juntando ni se están revolviendo, ¿vale? Son las ovejas ordenadas, las desordenadas son las peligrosas, dicen por ahí. Aquí tenemos unos cúmulos que se están desordenando un poco, no están tan unidos, están separados, se están uniendo, ¿cierto? Y sé que tienen como brazos que están saliendo para los lados, ¿no es cierto? Y aquí un poco el otro frente, ¿cierto? El cálido, que en el fondo es mucho más, avisa con más tiempo, por decirlo así, ¿ya? Porque en realidad esta línea que se ve aquí, del aire cálido que agarra el aire más frío, ¿cierto? Es de menos inclinación que lo que se ve acá, en una inclinación mucho más suave, ¿ya? Entonces, realmente, en su punta empieza a avisar con los cirrus, cirrostratos, altos tratos, y después vienen los mismos tratos que ya vienen con la lluvia. O sea, y estos cirrus a veces pueden presentarse días antes, 1, 2, hasta 3 días antes se pueden presentar. Ahora, no es que veamos un cirro y digamos, chuta, va a caer la cagada, tampoco, ¿no es cierto? Pero sí que podría empeorar las condiciones meteorológicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque está entrando nubosidad en altura, y eso quiere decir que ese frente que está allá lejos, a 200 kilómetros, 300 kilómetros, viene este frente, esta capa de aire cálido, ¿cierto? Subiendo por encima y está generando nubes entonces donde tocan los planos, ¿ya? Y eso me avisa con tiempo. Como digo, 1, 2, hasta 3 días antes me va a avisar la predicción de los cirros, ¿ya? También a veces no se ven los cirros, pero también a veces pasa un avión. Los aviones a veces dejan estela y a veces no dejan estela. ¿Qué significa eso? Que hay humedad. No que se esté quemando el motor ni una cosa de eso. Hay más humedad en el ambiente y el avión va a dejar la estela. Y eso me indica que está echando humedad en altura. Cuando también podría ser indicador de algún frente cálido, ¿cierto? Que se venga presentando. Ahora, no siempre se concretan los frentes y no siempre van a traer lluvia. Pero sí podrían traer más nubosidad para los siguientes días o algún cambio de temperatura, ¿cierto? En el ambiente. ¿Te puedo decir ¿Sí? un dato? En el curso de navegación marítima se enseña que cuando uno va navegando y aparecen cirrus, tiene uno que proyectar un posible acercamiento a la costa para fondear, porque se supone que el clima va a empeorar. Exactamente. Eso para frentes cálidos. Ajá. Claro. Entonces, con lo que se ven cirrocúmulos, altocúmulos, esto que empieza a aparecer en el cielo, y sobre todo ver los números de meteorología, ver la tendencia. Porque pueden aparecer nubes, pero no es indicación alarma al tiro. Hay que ver la evolución, cómo va a ser en las próximas horas. El nube empieza a aumentar de su potencia, cambian de tipo de nube, empiezan a bajar, o se mantienen arriba. Si se mantienen arriba, después lo más probable es que se disipen. Pero si empiezan a bajar, cuidado, ¿ya? Y cómo también saber yo si son, donde están los altos tratos, nimbostratos, ¿cierto? Y ya empiezan a oscurecer más, y aquí ya obviamente de frente uno dice yo, ya está más oscuro el cielo, ya aquí algo va a pasar, ¿no es cierto? Que ya siente la brisa de aires distintos, ¿cierto? Que viene la lluvia. Nosotros en montaña podemos distinguir un poco la cota de las nubes mirando los cerros. El Ploma, el San José son buenos indicadores. Uno ve nubes, chuta, vienen nubes, va a llover, que sea, no, están arriba de San José, son nubes altas.
todavía hay tiempo, ¿no es cierto? Entonces la montaña es un buen indicador. Si las nubes están justo en la cumbre, me parece que está rozando, a la hora después la nube empieza a bajar, ahí ya, si uno tiene mal tiempo, ya habría que pensar en una evacuación o un buen campamento, poner un techito en la parrilla para que no se moje la carne, ¿no es cierto? Alguna cosa así. Bueno, y finalmente tenemos también los frentes ocluidos, que es cuando un frente frío en el fondo da alcance a un frente cálido. Y aquí en el fondo se mezclan los dos frentes, por lo tanto las lluvias son mucho más intensas, al principio suaves, pero después lluvias mucho más fuertes porque, acuérdense, el frente frío tiene los famosos cúmulos nimbos de crecimiento vertical, ¿no es cierto?, que son mucho más potentes, ¿ya? Que colectan mucho más agua, por decirlo así, de un ambiente que está cálido, húmedo, que se proyecta hacia arriba y que lo obliga a subir, y por convección esto va a subir para condensar, y va a llegar un momento que ya no soporta más y esto va a caer simplemente, ¿ya? Entonces también muchas veces cuando sale a la montaña, ver que si vienen varios frentes seguidos, como habíamos visto en la carta antigua, en la carta sinóptica anterior, ¿cierto?, que se veía un frente frío con frentes cálidos entre medio, si uno ve esa configuración y se pueden ocluir esos frentes, podría ser una tormenta mayor, ¿ya? Eso también es un dato importante cuando vean el pronóstico del tiempo. Otro efecto muy clásico en montaña, el efecto Foehn, ¿cierto? También ahí a veces ocurre con el raco, ¿no es cierto? Cuando tenemos sobre todo raco, puelche o vientos generalmente que son del este, eso depende de la parte que estemos, en Chile, en la zona central aquí el raco que está en Cajón del Maipo, que se viene tibio, que viene del este, ¿no es cierto? Que es justamente porque hay masas de aire más húmedos que vienen del lado argentino, que no es lo normal, ¿no es cierto?, pero vienen, y al subir, ¿cierto?, condensan, precipitan, y al otro lado van cayendo, ¿cierto?, y por temas ahí térmicos, ¿cierto?, físico-químicos, estas masas van a ir comprimiéndose y van a generar más calor y también más velocidad de viento. Entonces la base de aire va a ser... ¿Cómo? Expandiendo, ¿no? Es que se va comprimiendo esta aire. Esta masa de aire, ahora son bolsas de aire que van dentro de otra masa de aire. ¿Ya? Porque esto es un fenómeno físico. Claro. Aquí hay el viento el que empuja, no sé si esto La forma de la montaña es la que primero comprime, genera que las nubes, claro, aquí las entra... nubes condensen, hay condensación, por lo tanto la masa pierde del masa aire esto. se expande y al otro lado genera aire caliente, por lo mismo. Claro, pero aquí también hay compresión también. De alta presión del lado argentino. Proceso isobárico. Y aquí también tiene algunos gradientes diferentes, ¿cierto? Medio grado por cada 100 metros, en el otro lado la gradiente aumenta porque el aire más seco cambia de forma favorable. ¿Ya? Otro efecto que ocurre también aquí en la zona central y centro-norte de Chile, el efecto de barrera. Cuando tenemos capas de aire estables, a eso le llamamos una capa de aire que está, por decirlo así, un poco más quieta, pero está más cálida relativamente a la que está más bajo, una especie de inversión térmica. Lo normal en la atmósfera es que esté más caliente abajo y a medida que subimos está más frío. Pero a veces hay capas que están entre medio que son más cálidas. Y una vez ve que hay una capa de nubes que chocó con algo y las nubes no salieron de ahí y se quedaron planas en un lugar cerca de la costa, por ejemplo. Tenemos una capa que está más caliente. O también en Santiago ocurre. Puede aparecer en muchas partes en realidad esta inversión térmica, ¿ya? En ese caso también se produce un efecto parecido al puelche, sobre todo de vientos que vienen aquí del este, entrando, ¿cierto?, para ver la cordillera, y que por un tema que ya no pueden sustentarse dentro de esta otra masa de aire, ¿cierto?, van a caer y van a también producir aire más seco, y eso también succionado un poco por la baja presión que hay en la zona central. O sea, tienen que darse estas condiciones. Estos son efectos que no ocurren todo el tiempo, no es como el viento puelche, no son cosas a largo plazo, son cosas que duran 1 o 2 días y nada más que eso, ¿ya? Entonces saber también que pueden ocurrir este tipo de fenómenos incluso con días más despejados. Son los más peligrosos. Y son fenómenos que uno a veces no ve, ¿no es cierto? Las tormentas convectivas, ¿conocen ese cerro? Más conocido que el plomo, ¿cierto? ¿Y qué hace el plomo? ¿Qué necesita el plomo en verano? ¿Y cómo son las condiciones ambientales ahí, climáticas en el plomo? Normalmente hasta mediodía es bueno. Al mediodía ¿Y qué pasa después de mediodía? puede haber tormenta, se cubre ¿Y y por Santiago qué? está despejado. ¿De dónde llegaron esas nubes? ¿Estaba despejado así en la mañana? La forma glacial. ¿La forma glacial? Los microclimas que se generan. ¿Microclimas que se generan? ¿Qué más? ¿Quién da más? Aquí estamos rematando. Condensa la humedad que se produció durante las horas de calor. Justamente en la zona central, ¿cierto? Acá, por la gran diferencia que hay entre la altura, ¿cierto? Y también en el valle, en verano tenemos más calor, tenemos que se produce más evaporación también, y esa humedad, como hace calor, es una humedad relativa más baja.
o sea, el aire como está caliente puede sostener más humedad en su volumen sin que condense, sin que forme nube. ¿Ya? Entonces esa energía se lleva a esa agua y a medida que después llega a la cordillera empieza a subir, se va enfriando, cambia la humedad relativa y condensa. Y por eso justamente pasa este fenómeno, que en verano uno dice, está despejado, vamos para el cerro. ¿Ya? Y yo cuando voy con un cliente, por ejemplo, al plomo, les digo, vamos a subir a las 3 de la mañana. Y digo, como tan temprano, pues tenemos que ir a la cumbre antes de mediodía, porque después de mediodía se va a empezar a nublar y pueden hasta tormenta eléctrica pueden en verano. No sé si la ha tocado. Sí, Tormenta eso eléctrica en nos verano. pasó. ¿No es cierto? Tuvimos que adelantar incluso el inicio porque sabíamos que al mediodía o un poquito antes se iba a Ya tenían, y estaba bajamos, avisado. y bajamos nevando y ¿Eso en pasa la noche. en el plomo? No solamente el plomo, en toda la cordillera Claro. central, ¿no es cierto? En el fondo donde tú tengas un valle amplio, que nosotros aquí en Chile tenemos una depresión intermedia muy grande, con mucho cultivo, mucha humedad, ¿no es cierto? Y eso, también, ¿no es cierto? Y eso va a chocar con la cordillera que es muy alta, y eso va a generar una barra de humedad importante. Entonces toda esa humedad que viene subiendo no logra pasar a Argentina obviamente, y en el camino se va a condensar de golpe. Entonces uno por eso empieza a ver que la mañana está bueno, a las 11, 12 está bueno, Sí. y a las 12 como que empiezan a ver unas pequeñas nubecitas y dice, pero para allá está despejado, no pasa nada. Pero después esa nube empieza a crecer, todo esto condensa así de la nada, ¿no es cierto? Y empieza a nevar, se tapa, nublado, viento, mucho frío. Por eso entonces hay que planificarse bien y estudiar un poco las condiciones climáticas de dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Porque todos tenemos, como aquí dicen amigos, todos tienen, el distinto lugar tiene su microclima. Preguntar al lugareño, a los areros sobre todo, que hay gente que vive ahí, ¿no es cierto?, cómo se comporta esto. Tormentas eléctricas también que ocurren ahí, bueno, hay algunos tips, ¿cierto?, para... Aquí encontré una infografía muy buena, esta es de México creo que era. Lo primero que dice, las cosas que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo primero que dice, no vaya a la montaña. Entonces está claro que obviamente la tormenta eléctrica y la montaña no es lo más saludable, ¿no es cierto? Pero si uno ya lo pilla, ¿no es cierto? O ojalá no realizar una escalada, quizás si uno va al plomo puede hacerlo, sabe que la tormenta eléctrica puede hacerlo si se planifica bien, si se le cumple antes de mediodía y baja, ¿no es cierto? Yo generalmente a la 1 ya tengo que estar ahí ya bajando ya en Agostini, por lo menos, ¿no es cierto? Para que si hay tormenta de rayo o hay neblina, lo que sea, no me pille tan arriba. ¿Ya? Hay algunos tips entonces para, si nos pilla, ¿cierto?, una tormenta, ¿ya? En qué lugar ponerse, ¿no es cierto? Alejado de cosas metálicas, sobre la mochila siempre, porque la energía del rayo va a quedar, no se va al centro de la Tierra, se va muy superficialmente por donde hay más humedad. Entonces si yo estoy metido en una caverna al fondo o a pegar una pared, voy a estar muy cerca de la parte húmeda y me puede llegar la descarga eléctrica. Entonces tengo que estar un poco más alejado, ¿no es cierto? Aquí dicen unos 2 metros, ¿cierto? Pero no apegado, ¿cierto?, a la roca. Y sentado sobre mi mochila, en puntapiés, como está el amigo acá, ¿no es cierto?, para estar lo más aislado posible. Incluso aquí dejan el cordín que toca el suelo, o sea, están así, no sé si será verdad o no. No lo he probado, pero preferiría seguir los consejos. No, sí, está bien. Sobre todo si el No cordín tiene... tampoco voy a probarlo, no si voy el a ir con mi cordín- mosquetón a ver si... Si el cordín está húmedo también hay... Por ejemplo, y cuando hay tormenta eléctrica también generalmente está lloviendo, así que está todo Sí, por eso realmente está, claro. mojado, ¿no es cierto? Ahí está lo más aislado. Por eso cuando hay tormenta, la verdad, hacer cosas de escalada quizás no es lo más recomendable. ¿Ya? Cambia el itinerario y es otro lado, ¿cierto? Y esto es lo que uno tiene que discernir con la gestión del riesgo que hace. ¿Qué tan riesgoso es para lo que voy a hacer? A lo mejor cambio de planes, voy a otro lado y vuelvo más adelante a ese lugar con mejores condiciones climáticas. ¿Ya? Lo conoces, ¿cierto? El famoso mountain forecast que yo encuentro bastante bueno, bastante útil, ¿cierto? Este es de ahora para el plomo, ¿cierto? Fíjense, aquí habíamos conversado hace un rato que está pronosticado para el día sábado que posiblemente en Santiago nieva. Claro. Y efectivamente se ve reflejado acá, que dice que la isoterma 0, aquí está el freezing level, ¿cierto? Está a 2500, 2006, va bajando, se mantiene, baja y se va abruptamente hasta 0 metros. Santiago aquí estamos como a 500 metros aproximadamente. ¿Ya? Entonces para el día sábado va a estar muy helado, de hecho ya mencioné que va a haber muy baja temperatura. De hecho, mira, para el plomo va a estar en menos 30, la sensación térmica por el viento que hay, 105 km por hora, es algo importante, menos 56, o sea, condiciones himalayeras, ¿ya? Vayan con la ropa, la parca más cara que hay aquí, unas 2 de esas una encima de la otra, ahí van preparados, ¿ya? Y un ancla de roca para que no lo lleve el viento. Disculpa, ¿qué página es esa? Estas las voy a dar al final los links, ¿ya? Este es el Mountain Forecast, hermano, un poco para indicar. Ahora, Hay muchas cumbres ahí, ¿eh? Es bien interesante. sí, Esa gente página hay está muchas por cumbre cumbres y no puede verlo, su climatología. puede, por ejemplo, para el plomo puede ver la cumbre, en este caso este pronóstico para la cumbre, para Agostini, para el base y para Valle Nevado, por ejemplo. O sea, esas 3 altitudes uno puede saber. O sea, hay veces que
va a estar malo un día en la cumbre, pero quizás los días que llego a mi base no va a estar tan malo abajo. Entonces puedo planificar si me voy antes, llego al base, espero un día, me aclimato y el otro día voy a la cumbre, por ejemplo. Uno puede así organizarse bien. Ahora, ¿qué tan buenos son estos pronósticos? Porque aquí, claro, se ve todo lindo, pero en realidad esto es un modelo matemático que cree saber lo que pasa en la atmósfera. Son suposiciones, ¿ya? Entonces yo generalmente le hago un seguimiento, ¿ya? Vale decir que esta medida la vi ayer. Si voy a ir al plomo el fin de semana, bueno, quizás este fin de semana no vaya, pero quizás del domingo para adelante quizás podría empezar a moverme para allá, ¿cierto? Siempre saber que los 3 primeros días de este pronóstico son más fiables. Los otros días ya, como esos pronósticos que hay para Santiago, que son a 15 días plazo, como que... Bill Pack, no hay mucho que hay que confiar que puede ser una tendencia, pero lo importante entonces es estar haciendo un seguimiento. Ver cómo, ¿no es cierto?, está la tendencia, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, para el día sábado decía 20, 10 y 3 centímetros. Para el mismo día sábado, pero esto visto después, cambia un poco, se está cagando más en la mañana más que en la tarde, ¿ya? Y también muchas veces, a lo mejor no solamente se varía la cantidad de nieve, también puede variar la temperatura, o incluso hacia el frente puede correrse para el día domingo, o correrse para el día viernes, y el sábado probablemente puede quedar bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo si voy a ir a una montaña? Empiezo de la semana anterior a ver cuál es la tendencia para el fin de semana que se está produciendo. Pues de un día a otro va a ir cambiando el pronóstico. Puede estar mejorando o puede estar empeorando. Pero si sé la tendencia, ya sé más a dónde va la cosa, a dónde va la micro, ¿ya? Porque es un pronóstico, un modelo matemático que me va a decir cómo está eso. Y lo otro importante es que estos modelos matemáticos están hechos según la información meteorológica que hay de muchos años de registro, ¿cierto? Más otros elementos físicos, más cosas que se miden en el aeropuerto, donde hay centrales meteorológicas, con esa información también esto se retroalimenta, ¿ya? Hay una red mundial global de todo esto. Pero cuando hay fenómenos como la corriente del Niño, fenómenos extraños que nos invaden este modelo normal, ¿no es cierto? Todos estos modelos matemáticos se van a las pailas, ¿ya? Y empiezan a marcar cosas erradas. Va a estar soleado, tú vas y está nevando. Entonces hay que tener cuidado con estos pronósticos, son simulaciones matemáticas de cómo es la atmósfera, ¿ya? Entonces hay que creerle más o menos, es una referencia. Por eso también una charla que había dado, que cuando voy a la montaña y veo que el tiempo va a estar bueno, igual me llevo mi chaqueta por si acaso. No pesa nada. Si yo un poco me la puedo poner, ya me salvo del agua. Y caminando no me da frío. O sea, por último puedo arrancar a la ciudad y, con la chaqueta, ¿no es cierto? Dependiendo igual de la montaña, también se generan los microclimas. Por ejemplo, en el Marmolejo es muy cambiante el clima. O sea, de un segundo a otro puede estar nevando sin nada. Incluso con el pronóstico. Incluso con el pronóstico. Entonces hay que saber que para algunas montañas el pronóstico no es tan bueno, ¿no es cierto? Por eso mismo, por ejemplo, en Himalaya, cuando uno va allá, obviamente no están quizás las cumbres de Himalaya en esos pronósticos, uno usa uno de la NOAA, ¿ya? o que tiene la NASA, incluso. Y son pronósticos también modelos matemáticos en cual se basan todos estos otros proveedores locales, por decirlo así, para tener la información meteorológica. Y ahí uno puede también ver hay distintas cotas, ¿cierto? Distintos lugares, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí falta, porque este pronóstico es más completo, porque te da, los valores a distintas alturas. Exactamente, ¿cierto? Se puede también cambiar por qué altura quiero yo muerta. Pero, por ejemplo, los modelos, hay uno que es de la NOAA, ¿no es cierto?, de los gringos. Hay otro modelo en estos supercomputadores que son de los alemanes. Hay otro que es de los japoneses. Y generalmente el campamento base, como andan chinos, rusos, de todos lados, todos son sus modelos de sus países. Nosotros no tenemos en nuestro país, usamos el de la NOAA que está en inglés, que vamos a leerlo, el del ruso es medio complicado, ¿no es cierto? Entonces, generalmente uno conversa, oye, ¿qué te dice tu modelo? ¿Qué te dices tú? Y todo, cuando vemos que la información concuerda, que las condiciones van a estar buenas, generalmente ahí todo el mundo parte a hacer la cumbre, ¿ya? Porque no es cosa tener una sola visión, mejor lo mayor posible, porque son todos estos modelos, son todas estimaciones matemáticas. Y el mundo no se rige por eso, el mundo se rige por otras cosas, no por la matemática. Dicen por ahí. Bueno, aquí están los enlaces, ¿no es cierto? Vamos a hacer casado de una última cosa, voy a mostrarles el Windy, que es muy entretenido verlo, y también explica un poco más lo que hemos visto ahora, este tema, ¿cierto? El método Expedition también es bueno porque también tiene muchos cerros en Patagonia, con una información muy parecida al Mountain Forecast, ¿ya?
A las Mountain Fracas uno igual puede mandarles un mail y decir, oye, ¿por qué no me agregáis este cerro? Y si están de buena te lo agregan. Y te aparece tu cerrito ahí en el Mountain Fracas. Es Santa Lucía. Listo por la montaña, casi, ya sabemos un poquito más cada día. Gracias por la información también que dieron, algunos otros que les compartieron. Y lo último que quiero mostrarles es ese compadre, ¿no? ¿Lo han visto? De moda ahora lo están tirando en todas partes, en todos los canales. Este es muy bueno. Movimiento de las masas. Ajá. Pero no me sale entero, ¿por qué no me sale entero? Houston tiene un problema aquí, no me sale entero. Lo que quería mostrar yo aquí en el fondo, que este simula, ¿cierto? Un poco lo que estamos viendo aquí. No lo puedo cambiar ahora, pero quedó bloqueado por lo menos en los vientos, ¿cierto? Sí. Y en las precipitaciones. De hecho aquí está en milímetros y los colores que hay. Aquí tiene un frente más grande, con mucha lluvia. Ahí hace un poco de zoom, ¿no es cierto? Pero también importante que quería mostrar aquí es este anticiclón que hay acá, del Pacífico. Y de fondo aquí se ve cómo está girando efectivamente. Una alta presión, ¿cierto? Que está cuidando Chile, ¿cierto? O la parte norte de Chile solamente, de que no entren frentes de mal tiempo. Mira, ahí se... Pero no me aparece lo del lado, no importa. Y también... Encima de donde dice lluvia, ahí te aparece la otra barra. Ahí están, mira, muy bien. Viento, nube, Perfecto, estamos bien con ello, súper bien. Y también tiene aquí la simulación, por decirlo así, de cómo viene el pronóstico, ¿cierto? Avanzando. Pero importante que se ven efectivamente cómo están dando vuelta los anticiclones de altas presiones y los ciclones, ¿cierto? De bajas presiones, y donde chocan, ¿cierto? Se forman los frentes más grandes, ¿no es cierto? Para llevar todas las lluvias. Y aquí donde está obviamente marcado el día sábado, donde deberíamos tener más precipitación aquí en Santiago y en la zona central. De hecho aquí está la bahía de Arauco, ¿cierto? Sí, Santiago ya está por acá arriba. Por acá está Santiago, ¿cierto? Y ahí viene enfrente, ¿cierto? Y ya estamos ahí entrando al sábado y ahí ya queda en Plan Barraca, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí. ¿Puedes ver si lo ve el día 20, por ejemplo? Va para allá. Y lo otro, la temperatura, lo que hemos dicho es de la isoterma cero, que va a bajar mucho. También si la ponemos antes del sábado, está el frío más grande, ¿cierto? Está en la cordillera y empieza ya a bajar hacia la zona central, o sea, hacia la presión intermedia hasta Santiago, que está aquí. ¿No es cierto? O sea, obviamente va a ser mucho más frío. Modo pingüino. Y ahí va a estar nevando, ¿cierto? Y aquí también está la diferencia entre lo que es día y noche, pero también que se amplíe y se recoge. Pero la tendencia ahí hacia el sábado, ¿cierto? Es que esto se amplía mucho más incluso durante el día. Y así se puede ir viendo la información aquí cómo va cambiando, ¿no es cierto? También esto también explica un poco, o lo simula de mejor forma, cómo son los vientos que dicen ahí en microclima. Hay vientos que uno empieza a ver que empiezan a meterse por los valles, porque un poco esto trata de simular también un poco lo que es la topografía, ¿no es cierto? Bien, duda o consulta. Ahí lo pueden ver, pueden jugar en la casa después, porque pueden ver hermano los pronósticos, cómo están, y ver también cómo funciona un poco la meteorología global, ¿no es cierto? Están claramente los frentes de mal tiempo ahí explicados. ¿Listo para ir a la montaña? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, sí. Muchas gracias de todas maneras. Ahí había un ejemplo. Se empezaba a ver al lado derecho el anticiclón del Atlántico Sur, que es el que produce y mantiene el desierto de Sahara, el de allá de la derecha. Exacto, claro. Ese de allá, arriba. Toda esa parte. Aquí no sé por qué no le puedo hacer menos zoom, pero lo que hemos dicho, ¿cierto? Hay una franja de altas presiones que está aquí muy marcada, a la misma altura. ¿No es cierto? Oye, hay una en Meteo Chile hay un banner que dice meteorología aeronáutica, no se han metido. Y dice en uno dice vuelo a vela, que son los planeadores. Y es una sonda que tiran todos los días a las 12 de San Antonio y va testeando toda la temperatura de la atmósfera hasta como 10.000 metros. Y ahí les va diciendo, pueden ver cómo va a estar el día. Y les entrega un gráfico con temperatura a distintas altitudes.
y cómo van a estar las mesotermas y las térmicas. Esas podemos buscarlas por radiosondas, que en Chile se lanzan varias, que son estos globos que vienen con el chumal científico, y en base a esos datos reales que hay en la atmósfera se alimentan todos estos otros modelos. ¿Ya? ¿Y recuerdan los líquidos? Claro, el gráfico hay que leer un poco la leyenda de cómo se interpreta. Hay uno que es punto rocío, otro temperatura, y cuando esto se junta generalmente produce nubosidad. Y uno cuando se junta uno puede saber la presión que va a estar eso, y calcular la altura que va a estar, y te va a decir en fondo de dónde va a tener el techo de las nubes. Claro. Para lo que es área aeronáuticamente importante. Pues si la nube está muy baja y uno para mover la pista, no va a aterrizar, no le sirve. ¿Ya? Que pueden ir sabiendo cuando van subiendo cerros para saber cómo está la cosa más arriba. Ese es más técnico, pero es mucho más preciso, en el fondo, porque es la información tomada en la vida real, digamos. O sea, son datos reales. ¿Ya? Y te da una tendencia para un día, 2 días. ¿Ya? La ventaja de que estos otros sistemas usan esa información y nos dan la cosa aquí en forma más lúdica. Nosotros hasta nos podemos tener miedo de esta cuestión. Una fiesta viene medio curado, esto está impecable, ¿no? Hasta eso sí. ¿Ya? Gracias. Más consultas por allá, en la platea. ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces por venir. Hasta la próxima. Que corra para atrás. Que corra para atrás. Que corra para atrás.